buenas noches con todos. Esta es una entrevista que vamos a realizarle al doctor César Mezcúa, profesor que nos ha enseñado ya anteriormente. Y esta entrevista va a ser realizada para el curso de análisis de la educación universitaria, curso que trata de analizar ¿no? la realidad tanto nacional como internacional. Y esta entrevista va orientada más que todo para ver la realidad de la educación universitaria aquí en el Perú. No, nos hemos enfocado entonces nosotros más en la parte virtual, educación virtual, que va a ser, son 5 preguntas que se le va a realizar, doctor, agradecerle el tiempo que está teniendo para con nosotros, ¿no? Y para empezar, nos hemos orientado nosotros en los desafíos, ¿no? que tuvo la educación universitaria en el Perú y que se generó, ¿no? Porque hubo todo un cambio a través de la COVID 2019. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos de la educación superior en el Perú durante la pandemia? ¿No? ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo usted lo vivió? ¿Cómo notó ello? Esa sería la primera pregunta, doctor. eh, a todos ustedes. Buenas noches a Ángel, Angélica, Bettina, Berta, Jorge Luis. Eh, la pregunta que ustedes plantean es fundamental y muy importante, ¿no? Los desafíos que presenta la educación superior, podríamos decir ahora, es un contexto ya de pospandemia. Podríamos enumerar, en primer lugar, eh, el acceso tecnológico, ¿no? Y la conectividad. Creo que este punto es fundamental, ¿no? Eh, que esté garantizado, ¿no? Que los estudiantes universitarios de cualquier parte del país, no solamente de las grandes ciudades, sino de provincias, ¿no? Digamos, tengan el acceso eh, a una buena conectividad y soporte tecnológico, ¿no? No es suficiente solamente tener acceso a Internet, tiene que ser acceso a Internet de calidad, ¿no? Y ese es el punto que se deberá de garantizar. Las autoridades y todos digamos, las instituciones respectivas deben garantizar este punto. El otro considero que es la capacitación docente. Es un gran reto. Personalmente les comento que cuando comenzó la pandemia, evidentemente, ¿no? Todos hemos sido testigos, las clases a nivel de educación básica o superior no se detuvieron, continuó. En ese sentido, los docentes de forma express tuvimos que aprender a utilizar las plataformas virtuales y a desarrollar y comenzar a desarrollar, que todavía hoy en día ya es digamos, un proceso constante y permanente de desarrollar habilidades digitales, ¿no? Hoy en día se ha abierto ya hace 2 años, se ha abierto un nuevo reto que es en el uso de la inteligencia artificial. Creo que, y como esto, evidentemente el uso de la inteligencia artificial abre un nuevo horizonte a la educación universitaria, nuevos desafíos. No se puede prescindir de ello, ¿no? Hay que estar capacitado, el docente tiene que estar capacitado para poder utilizar la inteligencia artificial y cómo utilizarlo en un marco evidentemente ético. El otro tema, el otro desafío fundamental considero que es la salud emocional, mental, ¿no? Digamos, tanto de los estudiantes como de los profesores, ¿no? Eh, Esto requiere también de un marco, de un contexto de soporte psicológico que se debe.
que se debe tener de forma permanente, ¿no? Eh, Hay una tendencia muy fuerte, que es la educación virtual, ¿no? Eh, Antes del coronavirus, antes de la pandemia, había ya esa proyección, pero evidentemente esto se ha cortado y es un nuevo gran desafío que exige, requiere, ¿no? Como mencionaba anteriormente, el soporte tecnológico, la conectividad, también hay un aspecto fundamental que es la salud mental, emocional, ¿no? Y el bienestar en general de tanto de los docentes como de los estudiantes. Sí, gracias. Tenemos muy bien en cuenta entonces que habla usted de tres pilares, ¿no? Que es la educación virtual, la virtualidad, cosa que antes era muy poco tocado, ¿no? También sí, habían programas, pero eran muy cortos, ¿no? No eran tan específicos. Luego la inteligencia artificial, otro desafío, y por último la salud, ¿no? Y muy importante también la salud mental, ¿no? Que de repente antes no se le tomaba tan en cuenta, pero a través de ello ha comenzado a tomar más fuerza y a generar en ello, pues, ¿no? Y justamente con uno de los pilares que usted ha hablado es de la educación virtual. Esa era, por ahí también iba la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué cambios genera la educación virtual en el Perú, ¿no? Hablando así netamente a nuestra realidad, ¿usted qué cambios considera que ha generado ello? En primer lugar, considero que en el nivel de la educación formal, ¿no? Una reestructuración curricular. Eh, Hoy en día ya se viene hablando de la educación híbrida, ¿no? Pero qué es cómo se desarrolla, cómo se planifica? Una sesión de aprendizaje de forma virtual tiene totalmente características diferentes a una sesión presencial, ¿no? Cuando uno está con los estudiantes de forma presencial, su planificación, el desarrollo, el uso de estrategias, es diferente a la virtual. Por lo tanto, eh, toda esta, y evidentemente la, la reestructuración curricular va a implicar la incorporación del desarrollo de habilidades digitales en los estudiantes, ¿no? Hoy en día ya se habla sobre la minería de datos, se habla sobre la big data, se habla sobre, repito, lo que mencionaba anteriormente, y se habla de inteligencia artificial, se habla, digamos, eh, de una formación mucho más autónoma, ¿no? Hay una mayor autonomía en la educación virtual. eh, Se requiere fundamentalmente una tremenda capacidad autónoma por parte de los estudiantes y evidentemente también hay el tema ético, ¿no? Porque eh, el docente, por ejemplo, al estudiante tras de cámaras no puede tener un mayor control, que es totalmente diferente a la educación presencial. Experiencias curriculares que puedan desarrollar esas competencias. El otro punto, el otro cambio que ha generado, digamos, eh, todo este contexto de la pandemia, tendríamos que hablar sobre la flexibilidad en los aprendizajes, ¿no? Esto implica la flexibilidad de horarios, el, el acceso a recursos educativos. Ya no es, digamos,
una educación totalmente rígida. Ahora hay una flexibilidad. Aunque el tema de la flexibilidad eh, es una conceptualización en la pedagogía como un aspecto fundamental del currículo, ¿no? Per se, todo currículo es flexible, no es totalmente cerrado, porque no se puede, evidentemente, tener el control total y pleno sobre las actividades de aprendizaje, ¿no? Pero creo que en este contexto de virtualidad, de pospandemia o de educación híbrida, debe haber una flexibilidad mayor en los aprendizajes, ¿no? Y por otro, creo que lo último, reforzando lo que mencionaba en relación a la primera pregunta, es la adopción con mayor fuerza de los aspectos tecnológicos. Sí, sí, veo que ha nombrado varios aspectos, ¿no? Cambios y aspectos positivos. Y justamente ahí también iba la tercera pregunta, ¿no? Adicionalmente a las oportunidades que estos cambios han generado, ¿cuáles serían los desafíos, ¿no? que tiene actualmente la educación virtual, ¿no? Visto desde el punto de vista del docente, ¿no? O también desde el punto de vista que usted ha notado en los alumnos. ¿Cuáles serían todavía los desafíos que estamos asumiendo, que todavía nos falta superar? Esa era la tercera pregunta, doctor. Doctor. Sí, creo que un gran desafío es el tema ético y la autonomía. Ético en el sentido de cómo eh, verificar, constatar que efectivamente la evaluación está siendo desarrollada o llevada de una manera, vamos a decir así, honesta, ¿no? Esto todavía no, en la educación virtual hay que desarrollar, eh, yo diría, un soporte tecnológico mucho más eficiente, ¿no? Me acuerdo haber llevado un curso de forma virtual, 100% virtual, eh, eh, y para el examen uno no podía salir de la pantalla, ¿no? O sea, era un soporte tan rígido que impedía no está ajustado en la mayor parte de los casos, creo, ¿no? Creo que eso es un gran desafío, el tema de la evaluación. Cómo evaluar en la educación virtual de una forma ética, honesta, de integridad, en el contexto de la integridad académica, ¿no? Creo que todavía es un tema por seguir pensando. El otro desafío considero que es la dificultad, ¿no? De mantener, digamos, eh, o de ir desarrollando en los estudiantes habilidades sociales, es decir, cómo desarrollar este tema de las habilidades blandas o fortalecer a través de la educación virtual, ¿no? Creo que ese es un tema todavía que, eh, cómo se trabajaría, ¿no? Hay posturas, evidentemente, no voy a decir, de todas maneras, en estos momentos, con ustedes estamos teniendo una interacción, ¿no? Y de acuerdo a la dinámica y a las estrategias, podríamos desarrollar habilidades, obviamente, sociales. Pero eso todavía creo que es un tema que está todavía por ajustarse, ¿no? Por tener, digamos, mayor claridad en ese sentido, ¿no? Y por último, se podría mencionar que un gran desafío es mayor compromiso del estudiante y autonomía, ¿no? Autonomía. Creo que esos desafíos todavía tienen que trabajarse.
Sí, interesante, doctor, porque claro, a partir de la pandemia fue donde se realizó, ¿no? Todas estas modificaciones, todos estos bueno, un mayor compromiso, sí, es verdad, del estudiante, pero ahí también el año pasado estábamos hablando también con los profesores, ¿no? Que en el marco legal ya estaban normados, pues, ¿no? Los tipos de educación que iba a haber, ¿no? Una educación presencial, una educación 100% virtual y una educación híbrida que se estaba proponiendo para las universidades. De pronto este año, ¿no? En fines de febrero ya sale una normativa de SUNEDU donde se elimina, ¿no? El 100% de la educación virtual. Bueno, ahora solamente está normado para el área de pregrado. Entonces ahí también se ha generado varios puntos a favor, varios puntos en contra, ¿no? Y por ahí va la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué opina acerca de esta regulación que se ha tenido acerca de que o sea, que no se lleve 100% una educación virtual? Ahora por el área de pregrado, ¿no? Esa sería la tercera pregunta. Bueno, mi opinión se sustentaría fundamentalmente en que en el pregrado eh, es la etapa donde yo diría se están consolidando ya el desarrollo de las habilidades sociales, del desarrollo de las competencias académicas, digamos, del despliegue con mayor rigor del pensamiento crítico, abstracto y creativo. Eh, yo estaría de acuerdo que es en el híbrido, mixto. Hay cursos que por su misma naturaleza, eh, por la misma naturaleza, no exige, digamos, una presencialidad. Hay cursos que son fundamentalmente más digamos, de reflexión eh, y no exige una presencialidad por su naturaleza, pero hay cursos que por su naturaleza, evidentemente, en el caso, por ejemplo, de la carrera de medicina, de las ingenierías y etcétera, de otras carreras, se requiere propiamente estar en un contacto directo, ¿no? En ese sentido, evidentemente la presencialidad sí es necesaria, ¿no? El tema que algunos, y lo cual también me sumo a esa reflexión, ¿no? Cuando levantan la voz y manifiestan de que el 100% de la virtualidad es que efectivamente el contexto del Perú es diferente. Hoy en día la mayor parte de los estudiantes de pregrado trabajan, ¿no? Eh, y hay un tema acá de fondo, que sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Las grandes ciudades, fundamentalmente en Lima en concreto, es el tema del transporte, ¿no? Un estudiante que sale del trabajo y tiene que ir a su clase, probablemente va a demorar hora y media o 2 horas para poder llegar a su clase. Y, y yo soy testigo de ello, porque cuando tengo clases, por ejemplo, en la noche, eh, las clases comienzan a las 6:20 o 6:30, y los estudiantes están llegando a 7:30, o quizás un poco más. ¿Qué hago yo si negándole a que entre? Le digo, no, ya es tarde, aquí la hora es la hora. Si puedo asumir yo una actitud eh, británica, ¿no? La hora es la hora. Y si usted no pudo llegar, ya es su problema, ¿no? Entonces, en ese caso,
porque ahora, obviamente, por eso acá debe haber una mayor evaluación. Las decisiones en el sector educación siempre se da con un estudio, con un diagnóstico muy minucioso, ¿no? Fundamentalmente, digamos, yo creo que estas decisiones que se toman deben realizarse consultando a los propiamente involucrados, haciendo un muestreo significativo, ¿no? Y lo digo como docente investigador. Muchas leyes, muchas normas en nuestro país no tienen en cuenta un rigor investigativo, ¿no? Yo diría, eh, son leyes muy ligeras, ¿sí? Ligeras o de repente con un matiz muy político, ¿no? Pero si queremos ceñirnos a una norma más objetiva, más, digamos, ajustada, verídica a la realidad, pues hay que recoger la voz de los involucrados. Eh, la virtualidad no es un facilismo, y ustedes lo saben. Ustedes que están llevando la maestría, no significa que su maestría de ustedes tiene el rigor y la exigencia que corresponda, por supuesto, ¿no? Entonces, cuidado con esos tipos de razonamientos que a veces no, no tienen un mayor sustento, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es un tema que no se abarca desde un punto, sino de varios puntos, ¿no? De vista como el que usted dice, ¿no? También el tema de, y más en Lima, ¿no? Que hay un tema de tráfico, uno, otro el tema de seguridad, también un alumno que comienza a las 6, termina a las 10 hasta llegar a su vivienda, ¿no? También ese es otro punto que te da una ventaja, ¿no? La virtualidad. Y más bien para terminar ya con la última pregunta, ¿no? Porque estamos conversando, estamos dialogando acerca de la educación virtual, donde hemos visto que tiene desafíos. La pregunta para cerrar sería, ¿cuáles son las condiciones entonces que debería brindar, ¿no? La universidad para un desarrollo de calidad en el tema de la educación virtual? Esa sería la última pregunta, doctor. Doctor. Sí, eh, considero que un aspecto fundamental en nuestro país es mejora del soporte tecnológico. Eh, Hay leyes, creo que son dos o tres leyes que permiten que responden a políticas públicas para que todos los peruanos tengamos un mayor acceso a la conectividad y evidentemente a digamos, a una conectividad que tenga una velocidad eh, adecuada, ¿no? Repito, no es suficiente la conectividad. Como yo a veces reflexiono, digo, no es suficiente que tú tengas agua, acceso al agua, ¿no? Yo puedo tener acceso al agua, pero es un agua mala, no es un agua que está bien purificada, etcétera. Y lo dicen los turistas, los extranjeros, ¿no? Que el agua todavía en el Perú les hace daño y prefieren comprar pues otro tipo de agua, etcétera, ¿no? O se van mal del estómago después de haber visitado nuestro país, si es que, digamos, han consumido agua acá en nuestro país. Esas, bueno, en fin. Entonces, el ejemplo va hacia ello, igual. No es, no es suficiente el acceso al Internet. Tiene que ser un Internet de calidad. Y eso requiere un soporte tecnológico, ¿no? Es decir, toda la parte de, digamos, de la infraestructura tecnológica, pues hay que tenerla. Y creo que eso todavía en nuestro país falta muchísimo, falta muchísimo. Y acá en mismo Lima, uno visita algunos distritos eh, y se va a dar cuenta que ya no tiene señal o la señal es muy débil, ¿no?
El otro punto considero que todavía es un tema pendiente, ¿no? En nuestro país es la capacitación de los docentes. Eso tiene que seguir dándose. Todavía eh, ya los profesores han entrado en esta dinámica, pero todavía es insuficiente. La capacitación, eh, digamos, en el desarrollo de habilidades digitales, todavía creo que está en proceso, ¿no? Nosotros, los docentes, tenemos que tener un mayor conocimiento de todo este mundo, ¿no? Que cada día, yo creo que hasta el día de hoy conozco, y lo tengo acá permanentemente, voy manejando ya como 10 plataformas de inteligencia artificial y cada día que pasa aparece una más y va apareciendo, Pablo. O sea, todos los días van generando, ¿no? Formas de inteligencia artificial tecnológica. O sea, uno ya empieza, digamos, a decir, a ver, ¿y esto cómo lo utilizo? ¿Y esto cómo va? Entonces, esto es un dinamismo impresionante, ¿no? Y el otro aspecto sería fundamentalmente que se consolide, digamos, un plan a nivel sería interesante a nivel de instituciones o de acuerdo a las políticas públicas, el soporte emocional, psicológico que debería tener todo, fundamentalmente los docentes, ¿no? Eh, digamos, en el trabajo virtual. Eh, las, las horas que uno está en la pantalla son largas, genera estrés, genera cansancio visual, el tema digamos, hace poco escuchaba el aspecto físico, ¿no? De la persona, un profesor, un colega decía que daba testimonio, ¿no? De su salud, que durante la pandemia, bueno, él había permanecido muchas horas dando clases y como fruto de ello o como consecuencia le apareció unas hernias en la columna, ¿no? Y creo que ese punto, pues fue al médico y todo lo demás y le recomendaron. Tiene que haber, digamos, unos lineamientos, un soporte, digamos, en médico, ¿no? Emocional, por eso decía, en todo este aspecto. No, no es simplemente vayan a dictar clases de forma virtual y ya está. No es así. Hay todo un marco. Hay un marco emocional, un marco de la salud. Todo esto hay que evaluarlo, ¿no? Y de forma permanente tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que esos son los alcances que yo les podría dar y podríamos pues seguir reflexionando pues con mayor profundidad, pero les agradezco la invitación. Tal cual, doctor, como usted dice, ¿no? Este es un tema muy amplio, de bastante análisis, ¿no? Que no solo abarca un tema, sino que abarca ya un espectro, ¿no? De problemáticas que podríamos continuar acá largamente, pero queríamos enfocarnos en la educación virtual. Más bien agradezco también su presencia, ¿no? Su tiempo brindado, doctor César Mezcúa, y esta ha sido una entrevista para el curso de análisis de la educación universitaria. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias y todos los éxitos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.